Hola a todos. Hola a todos. Bueno, dejo acá a mi amigo Donald Duck y les voy a mostrar una foto de un gaucho. Este gaucho que ustedes ven acá no tiene mucho nombre de gaucho, sino que es Mr. Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney o el tío Walt. Como muchos saben, Walt Disney, allá por el año 1941, hizo un viaje por algunos de los países de Latinoamérica y visitó sus principales ciudades. Y eso después derivó en dos películas, Saludos amigos y Los Tres Caballeros. Hay una muestra hoy en día acá en Argentina, en el espacio Arte por Arte, que se llama Walt Disney y el Grupo. El grupo se le llamó justamente al grupo de artistas que lo acompañaban, entre ellos dibujantes, guionistas, músicos, artistas conceptuales y la mujer de Disney, por ejemplo, también que fue ahí a acompañar. Y como les decía, en el espacio Arte por Arte está esta muestra, es gratuita, está hasta el 30 de abril del 2023. Quizás hay que reservar entrada, así que atentos a eso antes de mandarse a ir solitos a visitar. Y la muestra es una muestra fotográfica, muchísimas fotografías de ese viaje, imágenes de Chile, de Uruguay, de Perú, de Argentina, de Brasil, mucho material fotográfico, eso básicamente es en lo que se centra, pero hay algunos objetos característicos y algunos originales de los artistas de Disney, que es de lo que me voy a encargar de hablar hoy acá, para contarles cosas que no te cuenta la muestra, cosas que muchos visitantes o incluso la prensa o youtubers o gente en Instagram anda contando y no son ciertas, y meternos un poquitito más en algunas fotografías también de lo que estamos viendo ahí. Así que bienvenidos otra vez a Animación a la Lupa y vamos a empezar con este recuento de cosas que no sabés de la muestra de Walt Disney y el Grupo. Como volvemos a ver acá en esta foto, lo vemos a Walt Disney vestido de gaucho. Esto ocurrió en la estancia que era propiedad de Florencio Molina Campos. Florencio Molina Campos, todos sabrán que era un pintor de costumbrista gauchesco con un estilo muy humorístico y fue colaborador en las películas, aportando un poco del conocimiento sobre el gaucho argentino, y también se nota sobre todo en los cortos El Gauchito Volador y El Gaucho Goofy, que hay una inspiración de los artistas que hicieron los escenarios, los backgrounds, los fondos de las animaciones, y en el arte en general, en la paleta de colores, muy cercana al trabajo de Florencio Molina Campos. Hay un dato no menor, que en la muestra se está proyectando ahí una parte de un documental que es The South of the Border, al sur de la frontera, que es el making of de cómo se hizo la película, o quizás un segmento que esté dentro de la película Saludos amigos, donde muestran a Walt Disney en el estudio de Florencio Molina Campos. Y esto no sucedió. Esas imágenes que uno está viendo fueron filmadas en Estados Unidos, en el estudio de Burbank, de Walt Disney Studios. Posteriormente, cuando Florencio Molina Campos visita los estudios, conoce a los artistas, colabora en la participación, en la realización de algunas de las películas, desde el punto de vista de su opinión. No metió mano, no dibujó, no pintó, no ves nada en las películas que haya hecho Molina Campos, pero sí fue colaborador y de hecho figura en los créditos de la película. ¿Por qué les comento esto? Porque en muchas de las fotos que ustedes van a ver en la muestra está Walt Disney con Elvirita, que era la mujer de Molina Campos, y fue agasajado en la estancia por los dibujantes de Argentina, por la Asociación de Dibujantes. Hay fotos junto a Ramón Columba, que Ramón Columba era en ese momento el presidente de la Asociación de Dibujantes Argentinos, la ADA, y él, Ramón Columba, fue el fundador de la editorial Columba junto con su hermano. Hacían la revista El Tony, Fantasía, D'Artagnan. No estoy seguro si son revistas que Ramón llegó a editar, pero sí la editorial que él fundó. Bueno, volviendo a esto, a Walt Disney lo recibe Elvirita en la estancia. ¿Por qué? Porque Florencio Molina Campos ya era un artista
reconocido internacionalmente y estaba de viaje en esta oportunidad. Incluso hay una foto en la muestra donde se lo ve a Disney con Florencio y abajo dice foto tomada en Brasil. Lo que me lleva a suponer de que Disney tuvo una entrevista o se conoció quizás por primera vez con Florencio Molina Campos en Brasil. Seguro, pero seguro que en Argentina no estuvo con él. Eso también lo cuenta Elvirita en su biografía. Dice, lo único que faltaba en esa reunión era Florencio. Pero bueno, estamos seguros de que no se conocieron en la Argentina. Ahora, volviendo al trabajo de Florencio Molina Campos para Disney. Estuve investigando, estuve leyendo notas, estuve leyendo cuestiones de archivo que aparecen ahí en internet y incluso en palabras de Florencio Molina Campos dice que él se ofuscó un poco cuando vio el material porque ya cuando fue a visitar Burbank, el estudio en Burbank, encontró que había cosas que no correspondían al gaucho argentino, ni siquiera al paisaje de la pampa argentina. Esto fue viendo El Gauchito Volador. Y si ustedes lo ven dentro de la película, creo que está en Los Tres Caballeros, se nota que de repente el gauchito está como en la cordillera de los Andes y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Empieza la historia como en un paisaje muy pampeano, con un horizonte ahí desolado y de repente el gaucho está en la cordillera de los Andes, que es donde conoce a este burrito que vuela. En otras notas que he encontrado por ahí dice que Florencio Molina Campos se enojó porque veía que Goofy tenía ropa de cowboy en la Argentina y bueno, claramente se ve que el que escribió esa nota no vio el cortometraje porque el cortometraje que está en Saludos Amigos, que es El Gaucho Goofy, comienza con Goofy como cowboy en Texas o Dallas o donde sea y lo traen a la Argentina y le empiezan a hacer la comparación de un cowboy con un gaucho de estas pampas. Así que para mí ahí no hay nada que decir porque ya de por sí el cortometraje se trata de eso, se trata de la diferencia. Otro detalle que hay dentro de ese cortometraje es una imagen completamente, pero completamente inspirada en una de las obras de Florencio Molina Campos, que se llama algo así como Mirá el pajarito o Mirando el pajarito, algo así, que es un fotógrafo tomando una foto a los novios sobre un fondo pintado como si fuera de la pampa. Incluso dentro del cortometraje hay una fotografía en el fondo, en uno de los escenarios, que es un homenaje al trabajo de Florencio Molina Campos. Parecería como uno de los almanaques de alpargatas que eran los que ilustraba Florencio Molina Campos. Se puede tomar como inspiración o como homenaje. ¿Por qué? Porque la relación entre Disney y Florencio Molina Campos y los artistas del estudio no se rompió. No es que Florencio Molina Campos se enojó y dijo se van todos y se volvió, sino que quedó una relación cordial y prueba de ello es esta imagen que les voy a mostrar acá, que es un cuadro que estaba en el Museo de Florencio Molina Campos en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, un museo que está cerrado hace unos años, las obras tampoco están ahí adentro, y en esta imagen se ve la dedicatoria de muchos de los grandes artistas de los años 40 del estudio de Disney, como Fred Moore, Mary Blair, Lee Blair y tantos otros que vemos por ahí. Las obras de Florencio Molina Campos hoy en día se pueden ver en el museo que está en San Antonio de Areco, y tengo entendido que la colección que estaba en el Museo de Moreno ahora está resguardada en San Antonio de Areco, no está expuesta. Otra de las personalidades que aparece junto a Walt Disney es Dante Quinterno, creador de Patoruzú, que ya para esa época estaría teniendo ahí en mente o estaría pensando en realizar el largometraje de Patoruzú, que después terminó siendo un cortometraje, Upa en apuros. En la muestra también podemos encontrar en muchas fotografías al que para mí es el mejor animador de la historia de Disney, que es el señor Frank Thomas, que es el único animador que acompañó a Walt en este viaje dentro del grupo. Frank Thomas
animó enormidad de personajes dentro de la historia de Disney. Su escena más conocida es la del beso de los perritos en La Dama y el Vagabundo, pero investiguen y sabrán mucho más de la historia de Frank Thomas. Y acá tenemos el libro The Illusion of Life, que es uno de los libros que escribió junto con Ollie Johnston, otro de los Nine Old Men, otro de los grandes animadores de Disney. En la muestra vemos a Frank Thomas dibujando un Mickey gaucho. Esa imagen está también en Buenos Aires. Estaba expuesta en el Museo de la Caricatura Severo Bacaro, otro museo que lamentablemente cerró, pero tenemos esperanzas de que vuelva a abrir muy pronto. Y la particularidad es que estaba expuesto el dibujo original de Frank Thomas, pero la firma era de Walt Disney. En la muestra corroboramos que ese dibujo no es de Walt, porque Walt ya para esa época básicamente no dibujaba. Y hablando de Walt no dibujaba, vamos a observar algo. Perdón, me voy a poner acá mi gorro de detective y la pipa, porque quiero contarles algo sobre el tablero que está expuesto en la muestra de Walt Disney y el grupo. He leído en varias notas y he escuchado por ahí que es el tablero de Walt Disney, es el tablero que Walt Disney usaba acá en Argentina, en el estudio que habían armado en el Alvear Palace Hotel. Y bueno, vamos a revisar un poco esto. Punto 1. En el Alvear Palace Hotel, como se ve en la foto que estoy mostrando acá, no había un estudio de animación armado, gigante, con un montón de tableros y todos los dibujantes trabajando 24 horas por día. ¿Por qué? Punto 1. El viaje era un viaje de investigación, de research, como le dicen los yankees. No había necesidad de producir dentro del viaje. Tampoco había necesidad de traer tableros, porque no se iba a animar en este viaje, sino que se iba a tomar referencias, se iban a sacar fotografías, se iban a tomar bocetos. Sí, los dibujantes tenían sus mesas, conseguirían cosas acá, quizás algún tablero en Brasil, en Argentina, en donde hayan estado. Sí tenían una moviola para ver películas, tanto de acá como lo que filmaban ellos, a ver qué material importante debían conservar, pero no había tableros de dibujo. Entonces, punto 1, ese tablero nunca estuvo en Argentina en 1941 cuando Disney vino acá. Quizás la confusión aparece cuando dicen es un tablero de Disney. Sí, es un tablero de la compañía Disney, de Walt Disney Company. Ni siquiera es el tablero de Walt. Porque como les decía, ya para esa época Disney no dibujaba. Disney era empresario. Les muestro acá unas fotos de la réplica de cómo era su oficina en el estudio. Y fíjense que no había un tablero dentro de la oficina. Porque él ya se dedicaba a los negocios o a contar historias, a revisar el trabajo de los artistas. Pero no agarraba el lápiz para dibujar y no tenía un tablero de animación de él ni para él. Estos tableros fueron diseñados en 1939 por un diseñador, Ken Weber, que también fue el diseñador del estudio en general. Y el que colaboró en el diseño, digamos el que testeaba y daba las ideas, era el mismo Frank Thomas. Y podemos ver fotos de muchos de los animadores de Disney o encontrar videos que están trabajando en este tipo de tableros. Eran tableros modulares, o sea, no era un armatoste entero que se movía, sino que son diferentes módulos que se van armando. Era muy pesado, entonces no tenía ningún sentido meterlo en un avión y traerlo ni a México, ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Chile, porque era un incordio, era una cosa muy, muy pesada. Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo acá en la muestra? Es un tablero original, sí, diseñado por Ken Weber, sí. ¿Que estaba en los estudios Disney en 1940? Sí, pero había muchísimos de esos tableros dentro del estudio. Ahora, este tablero suele estar expuesto en uno de los halls de la compañía Disney acá en Buenos Aires. Y si ustedes vuelven a la muestra y hacen el ejercicio, se agachan y miran en el fondo, van a encontrar que el tablero está firmado por un par de artistas. Uno de ellos es Randy Cartwright y ahí está la fecha en la que él utilizó el tablero. Randy Cartwright
Es uno de los animadores de la época del renacimiento de Walt Disney en la década del 70 y en la década de los 80, mejor dicho. Este tablero lo usó cuando empezó a trabajar en la compañía en sus comienzos, y él fue, por ejemplo, el encargado de animar la alfombra en la película Aladdin. Y la otra firma que está ahí, que no se lee muy bien y que dice que el tablero fue usado hasta el 2000, creo, es de Hendel Buchholz, que es un animador que nació en Brasil, pero de muy chiquitito se fue a vivir a Los Ángeles, a California, y trabajó en la compañía Disney, y fue, entre otras cosas, el director de Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Una película medio olvidada, pero que vale la pena ver. Entonces, este sí es un tablero original. Antes de estos dos artistas seguramente lo utilizaron otros animadores, no podemos decir con certeza quiénes, pero sí es un tablero original de la década del 40, que estuvo en servicio dentro de la compañía hasta el año 2000, como otros tantísimos tableros. El disco que vemos en el tablero tampoco es original, es un disco mucho más moderno. Y para no confundir al espectador distraído, obviamente no tenía un proyector para mirar películas ahí adelante como lo vemos en el display, sino que el acrílico se enciende una luz y sirve para ver la hoja que está atrás, para que haya una transparencia. Es algo típico de la animación 2D. Así que resumiendo, no es el tablero original de Disney, no es un tablero que estuvo en la Argentina durante el viaje, no estuvo en el estudio del Hotel Alvear, pero sí es un tablero original de la compañía. Por otro lado, hay 3 figuras de los 3 caballeros en la muestra. Esas figuras tampoco son antiguas, son figuras para coleccionistas hechas en resina en el año 2006, diseñadas por artistas de merchandising de Disney, pero no son figuras antiguas. No son figuras del siglo XX, sino que, como ya les dije, son del 2006, de una tirada de 1000. O sea que no es fácil tampoco encontrarlas en exhibición. Después hay otra vitrina donde hay un par de libros sí de la época y ediciones originales de 1944, 1945, por ahí, que eran libros de historia que contaban la película, digamos, como el merchandising oficial de la película. Si mal no recuerdo, está la partitura también de las canciones de Saludos Amigos y el disco original también de la banda sonora de la película. Y quizás lo más interesante, o lo que me movilizó a mí a ir a ver esta exposición, es que hay originales, dibujos originales, sí. ¿Y originales de quién? Nada más y nada menos que de Mary Blair y Lee Blair. Un matrimonio que acompañó a Walt, él artista conceptual, acuarelista, y ella también artista conceptual y después diseñadora de arte dentro del estudio. Gente que tuvo una carrera dentro de todo corta en el estudio, porque habrán trabajado 10 años como mucho, pero que fue muy, muy importante, sobre todo Mary Blair. Ella, desde su arte conceptual, súper moderno para la época, y sus colores brillantes y su estética, aportó muchísimo a la dirección de arte de películas como Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan. Busquen material de esta mujer porque es espectacular. Ella después volvió a trabajar para Disney, diseñando, por ejemplo, toda la parte de la atracción de Disneyland de Small World, que después fue replicada en los diferentes parques de Disney alrededor del mundo, y algunos murales dentro de algunos de los hoteles de Disney. Los trabajos que están expuestos en la muestra no es de lo más clásico o lo que estamos acostumbrados a encontrar en internet de Mary Blair, sino que son bocetos, cosas muy rápidas, algunas acuarelas, algunas cosas con pastel, pero bueno, siempre es lindo ver el arte original de artistas de esta talla. En cuanto a Lee Blair, se le adjudican algunos de los trabajos que están ahí, la mayoría en acuarela. Él, como decíamos, era un gran acuarelista, y Lee Blair era nada más y nada menos que el hermano de Preston Blair. ¿Quién es Preston Blair? El que escribió esto que yo considero la Biblia del dibujo animado, el primer libro que tiene que agarrar cualquier artista que quiera empezar a estudiar animación, porque hay ejercicios súper básicos
y los conceptos están muy claros y simples. También hay un sector ahí al lado de estos originales de los artistas de Disney, donde hay una especie de tableritos de animación donde uno se puede sentar a pintar o colorear algún dibujo o calcar algunos de los personajes y sentirse que es un gran dibujante. Yo me traje algunos de estos dibujitos. Estos dibujos están hechos por José Quartieri, el dibujante que estaba autorizado en Latinoamérica para dibujar a los personajes de Disney, oficialmente para la compañía. Y el clean-up de estos diseños los hizo Leandro Corral, también un gran artista de clean-up con historia acá en animación argentina. Bueno, hasta acá llegó este Animación a la Lupa dedicado a Walt Disney y el grupo en su viaje por Latinoamérica. En internet hay mucho material, están los documentales enteros. Investiguen, busquen, sean curiosos, como siempre digo. Y les agradecería, si les gustó, que den like, que compartan, que se suscriban al canal para mucha más información de la mano de Animación a la Lupa. Saludos, amigos.